Bueno, estoy compartiendo para todos el tablero. Ya se los había colocado acá en un mensajito. Acá lo vuelvo a colocar para las personas que acaban de ingresar. Les estoy colocando el link del tablero. Vamos a trabajar el día de hoy allí. Bueno, espero que hayan tenido todos un buen fin de semana, que pueda arrancar esta semana con toda. Nos falta más o menos un mes. A ver, déjame ver el calendario. Nos falta un mes y esta semana para fin. Un circuito está pasando, entonces si uno tiene cualquier tipo de circuito eléctrico, uno ya sabe que por aquí, por el circuito, ya no está fluyendo solo una única carga, ¿cierto? Sino que están fluyendo cientos y cientos y cientos, miles y miles de cargas. Entonces, al fluir tantas cargas, nosotros ya no hablamos de que por aquí está pasando cargas, sino se está hablando de flujo, se está hablando de corriente, ¿ok? Entonces, hay algunos elementos que se oponen al paso de esa corriente, que es el dibujo que ustedes pueden ver ahí, en el que coge, por lo menos en ese caso, eh, y se aprieta como el circuito. Eso es lo que hace la resistencia o los materiales resistivos, que es no permitir el paso de esa corriente, ¿cierto? Y básicamente lo que enuncia Ohm es que si uno quiere medir a los laterales del circuito, o sea, aquí a los laterales del circuito, ¿cómo es la caída de potencial? Eso es lo que significa este B. ¿Cómo es la caída de potencial? Esa caída de potencial será la corriente que esté pasando por la resistencia. Y eso es lo que se le conoce a los materiales ómicos. Fíjese que es una relación completamente lineal, o sea, nosotros no esperamos aquí una relación de otro tipo, así lineal. Pues a más corriente, como estoy colocando ahí en el tablero número 2, ¿cierto? A más corriente usted tenga, mayor voltaje se está aplicando lo contrario. A mayor voltaje, mayor corriente estará pasando. Entonces, aquí se tiene algo que se conoce como una relación lineal, es decir, B igual a I por R. Esto es una relación que es completamente lineal. ¿Quién se mantiene constante aquí? La que se mantiene constante es la resistencia, ¿cierto? Mientras por el elemento está pasando una corriente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los materiales de este tipo, ¿cierto? Vamos a ver entonces un pequeño ejemplo sencillo de un circuito eléctrico para aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces ahí les voy a colocar algo muy sencillo, es un circuito eléctrico súper sencillo en el que solo se tiene un único elemento. Entonces estoy parada en el tablero número 3. Usted tiene un único elemento que es esta resistencia de 10 ohmios y se tiene la fuente. Recuerden que en una de las clases de la semana pasada yo les escribí que aunque los electrones son de menor tamaño, son menos masivos que los protones y que realmente cuando fluye carga lo que fluyen son electrones, de la notación de hace varios cientos de años
se creía que lo que se movía inicialmente era carga positiva. Entonces, generalmente la corriente, cuando se coloca dentro de un circuito, se coloca que fluye de esta forma. Es decir, que siempre fluye por la fuente de menos a más. Esa es la corriente, ¿cierto? Y recuerden que cuando pasa por la resistencia, deja una huella y es que pone menos más. Siempre por donde entra esa corriente a la resistencia, le deja la entrada le deja un signo negativo. Entonces, cuando nosotros vemos acá aplicada la ley de Kirchhoff, que lo vamos a ver más adelante, vamos a darnos cuenta que cuando hay más elementos es importante unas reglas básicas de trabajo, pero aquí sencillamente la ley de Ohm, nosotros podemos ver que al no haber más elementos, ¿cierto? La corriente que va a pasar por esta resistencia simplemente va a ser igual a delta B, igual a I por R, y la corriente que va a tener va a ser igual a 30, ¿cierto? Sobre R, es decir, a 30 sobre 10, o sea que la corriente van a ser 3 amperes. Unidades, ¿cierto? Vamos a ver las unidades. Las resistencias siempre se dan en unidades ohmios. Recuerden que la diferencia de potencial siempre se da en voltios y la corriente siempre se da en amperes, ¿cierto? Aquí podemos tener miliamperes, microamper, miliamper por 10 a la menos 3 amper, microamper por 10 a la menos 6 amper. ¿Okay? Podemos tener estos valores de corriente. Bien. Profe, Entonces, sí, profe, esto, qué pena, sí, pero disculpe, en la resistencia la caída de tensión no debería ser al revés. ¿cómo así al revés? O sea, el terminal entra por la parte positiva, la corriente entra por la parte positiva y termina en la parte negativa. Yo también tenía entendido eso, profe. Mm, es en notación de la ley. Puedes escribirlo. Eso depende de cómo tú lo escribas. Lo que pasa es que en la fuente, la corriente puede atravesar de menos a más. Sabes que eso que ustedes me están diciendo se llama notación. Uno puede elegir cualquier notación, ¿sí? Lo importante es que cuando aplique las reglas de Kirchhoff las aplique bien, ¿sí? En este caso, cuando me está entrando acá por el terminal negativo, es notación. Cuando hagan Kirchhoff, ¿ustedes ya trabajaron Kirchhoff en el laboratorio? A los chicos que me están hablando de... Pues, profe, no, es pues, básicamente el idioma, pero sí también se trabaja un poquito de Kirchhoff. O sea, no han trabajado todavía Kirchhoff. Bueno, ¿y el profesor les explicó estas reglas o ustedes lo leyeron en alguna parte? Pues, profe, lo que pasa es que, pues, como yo estudio circuitos, entonces, pues Ah, ahí le explicaron un poco. en circuitos te pusieron esa anotación. Sí, Sí, eso profe. es lo que me estás diciendo. Ok. Bueno, no hay lío, ¿sabes? De hecho, lo importante es cuando haga la suma de caídas de voltaje, ¿sí? Cuando hagas la suma de caída de voltajes, tú ya sabes que por la resistencia, te lo voy a dejar igual, o sea, vuelvo y te digo, es cuestión de notación, ¿sí? Ponerlo acá más o menos, ¿sí? Poner que deja una huella primero positiva. ¿Por qué te digo que es cuestión de notación? Porque las fuentes, ¿cierto? Cuando la corriente pasa de menos a más, están ¿qué entregan? Potencia. Y las resistencias, esta notación no importa, ¿por qué? Porque por donde le entra la corriente y dependiendo cómo usted sume los voltajes, tú sabes si la resistencia está disipando o entregando, pero tú sabes que las resistencias nunca van a entregar, ¿no? Las resistencias siempre están disipando. Normal, yo puedo dejarles esta anotación tal cual como ustedes la tienen allá, o sea, no tengo lío. ¿Sí? Lo importante es la física del problema.
igual, entonces puede que por donde entra la corriente lo vamos a dejar con una huella más, ¿sí? Y cuando sumamos el voltaje, este voltaje siempre genera una diferencia de potencial que es negativa. ¿Por qué? Porque el objetivo de la resistencia es siempre disipar energía dentro del circuito. Entonces lo vamos a usar menos R por I. Aquí la pregunta sería, bueno, profe, pero usted, ¿por qué aquí cuando despejó la corriente no usó ese delta B igual a menos R por I? Esta notación del signo es importante solo cuando ustedes van a hacer la suma, cuando apliquemos Kirchhoff, que es hacer la suma de caídas de potencial dentro del circuito. Si yo hago esa suma, solo tengo dos elementos, ¿cierto? La fuente que entrega, que sería 30 voltios, más la suma de la caída potencial sobre la resistencia, que es negativa, que sería menos R por I igual a 0. Y de aquí tengo que 30 es igual a R por I, y I es igual a 30 sobre R, ¿cierto? Que es 10. Entonces, esto que está aquí ya es las reglas de Kirchhoff del voltaje, que es sumar las caídas de voltaje de todos los elementos que nosotros tenemos, ¿ok? Vuelvo y les digo, en notación, si yo coloco que mi notación es que por acá es menos, por donde entra la corriente, eso no me va a alterar que el voltaje sea negativo, es una notación. Pero yo puedo tomar esta para que sea más fácil para ustedes en el esquema, ¿ok? No hay lío con eso. Bueno, entonces, esos son circuitos realmente muy sencillos, ¿cierto? De la ley de Ohm. Básicamente, la ley de Ohm tiene una aplicación. Cuando veamos Kirchhoff, vamos a ver unos circuitos un poquito más complejos. Y es que, como son elementos resistivos, ¿cierto? Nosotros encontramos que la resistencia a esos elementos es igual a ρ, ¿cierto? Que es la resistividad. Y vamos a encontrar que la resistencia es directamente proporcional, ¿cierto?, a la distancia o a la longitud que tenga el elemento e inversamente proporcional al área, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Claro, lo que hace una resistencia, entonces voy a poner acá una resistencia de forma grande, ¿cierto? Suponer que esa es una resistencia, y por aquí está pasando la corriente, ¿cierto? La corriente está pasando en este sentido. Entonces, la corriente casi siempre se asemeja con agua, o sea, uno, claro, como la corriente es un flujo de carga por unidad de tiempo, ¿cierto? Es una medida, es un flujo, ¿cierto? Flujo, pero de carga. Entonces, casi siempre uno asemeja la corriente como si ustedes estuvieran trabajando con un ducto de agua. Si ustedes tienen un ducto de agua, la corriente tiene unas propiedades, ¿cierto? Entonces, supongamos que nosotros venimos acá por este pequeño ducto y esta es la corriente. Y de repente, ese pequeño ducto se encuentra aquí con dos pasos, que esto que se conoce como si esto fuera un nodo, ¿cierto? Y la corriente no tiene más alternativas que dividirse, ¿cierto? En una que se va en una dirección y otra en la otra dirección. ¿De qué depende el valor, ¿cierto? El número que tomen estas corrientes. Depende de las propiedades que tenga esa canaleta por la que se va a ir. Y según la expresión que tenemos aquí, depende de la longitud, depende del área, ¿cierto? Y depende de la resistividad. Esto que está aquí, ¿cierto? Se llama resistividad. Entonces, bueno, no sé si ustedes trabajaron esta parte de resistividad con los diferentes materiales, ¿cierto? Y además estamos hablando de que está la resistividad y que esa resistividad tiene que ver con la conductividad, es decir, esta ρ que está aquí, que se llama resistividad,
es una propiedad de cada material, o sea, dependiendo de lo que esté hecho este tubo, si este está hecho de cobre, pues este de acá tiene la resistividad del cobre y este de acá tiene la resistividad, si esto está hecho de aluminio, ¿cierto? Supongamos que este está hecho de aluminio. Entonces, lo que hace aquí la diferencia entre un cambio o cambio en la resistencia, primero que todo es de qué está hecho el material de la tubería, segundo, de qué longitud va a recorrer la corriente y del área que va por el área por la que va a pasar. Entonces, por ejemplo, si sumado a eso, por eso se llama como un flujo, lo hacemos analogía como con el agua, ¿cierto? Si sumado a eso, estas cositas acá o por dentro llevan piedras o lo que sea, claro, porque por dentro, cuando uno mira una tubería, ¿cierto? Cuando nosotros miramos un material, por ejemplo, como el cobre, aquí adentro él no es hueco, ¿cierto? Él tiene materia. Y como tiene materia, pues, ¿qué va a pasar con los electrones? Entonces voy a hacer un dibujo bien grandecito acá, en el tablero número 5, de un cilindro, ¿cierto? Esto es un cilindro. Esto es como si nosotros cogiéramos el cable del computador, el que va conectado a la red, y fuéramos a analizar qué hay por dentro. Cuando nosotros miramos, pues aquí adentro, esto tiene materia, o sea, aquí todo esto es pegado, esto no tiene pequeños vacíos o lo que se llaman pequeños intersticios intermoleculares. Y cuando los electrones viajan, porque recuerden que los que se mueven son los electrones, no los protones, porque los protones son tremendamente másicos. Cuando nosotros tenemos los electrones moviéndose en esta dirección, ¿cierto? Moviéndose así, ¿qué creen ustedes que le va a ocurrir a un electrón? ¿Cierto? Es como cuando ustedes tratan de pasar, tienen algo lleno y tratan de meter y meter y meter cosas para seguir llenando. Cuando los electrones llegan, porque estamos hablando de elementos muy pequeños, ellos lo que pasa es que se mueven con una velocidad que es la corriente, ¿cierto? O sea, aquí estamos aplicando sobre el cilindro una diferencia de potencial. ¿Qué hace la diferencia de potencial? Entonces, esta diferencia de potencial se crea por una fuente, ¿cierto? Esta fuente de poder, ustedes tienen que saber que son las baterías, ¿sí? Esto es una batería. Y la batería lo que hace por dentro es que tiene unos elementos químicos, o sea, aquí tiene química. Y esos elementos químicos lo que hacen es una reacción química. Y aquí aplican la conservación de la energía. ¿Cómo se aplica la ley de conservación de energía? Ley de conservación de energía. Estos elementos químicos que se tienen en la batería producen una reacción química. Esa reacción química genera una energía que se llama energía química. Y esa energía química hace que los electrones que estaban aquí, ¿cierto? Y los protones que estaban aquí, sobre todo recuerden que la corriente lo que mueve son electrones. Los electrones que estaban aquí, acá voy a quitar el dibujo del electrón por la forma en que conecté la fuente, lo puse por el otro lado. Entonces esos electrones reciben una energía ¿de dónde? Esta energía química que se produce en la reacción química se transforma en una energía potencial eléctrica, Y esa energía potencial eléctrica coge y envía los electrones desde acá, los envía y migran cientos de electrones, que es lo que se conoce como la corriente, y esos electrones llegan acá y empiezan a pasar. Llegan con una velocidad v. Pero resulta
que cuando ellos llegan acá, hay intersticios intermoleculares, o sea, es decir, esto no está vacío. Entonces, aunque los electrones son acelerados, porque recuerden que aquí, a este lado, se va a hacer una parte positiva, una parte negativa, y se genera un campo eléctrico que va en esta dirección. Esta es la dirección del campo eléctrico que se genera por dentro del material. En esta dirección, recuerden que por la ley de Coulomb, fuerza igual a Q por E, ¿cierto? Como la carga es un electrón, me queda menos E por el campo. Si el campo va en dirección I, los electrones se mueven en dirección menos I. Aunque está siendo acelerado, como no tiene un espacio recto para moverse, lo que le ocurre al electrón es que él empieza a pasar, pero empieza a pasar por los intersticios intermoleculares, o sea, él empieza a buscar por qué parte se va a mover para poder pasar hacia el otro lado, ¿cierto? Del circuito y llegar finalmente acá. Entonces, si nosotros miramos, los electrones realmente no se están moviendo dentro de los elementos, por ejemplo, dentro del cable del computador de ustedes. Él está hecho por dentro de materiales que permiten la conducción, como lo es el cobre, como es el aluminio, ¿cierto? Que permiten la conducción de electrones, pero estos electrones no se están moviendo en línea recta. Estos electrones se dice que se mueven en promedio con una velocidad v constante. O sea, aunque están bajo una fuerza eléctrica que está tratando de acelerarlos, el hecho de que ellos se golpeen contra los intersticios, ¿cierto? Pero que al finalmente lleguen al otro lado, hacen que tengan una velocidad que es constante. Y a esto se le llama pues el flujo de carga, ¿cierto? Y aquí aparece una nueva propiedad muy importante que se llama la densidad de corriente. La densidad de corriente J tiene un carácter completamente vectorial. Densidad de corriente. ¿Qué es la densidad de corriente? La densidad de corriente es una medida de cuántos flujo de corriente logra pasar o logra atravesar el elemento que se está estudiando. Y esa densidad de corriente pues va a depender de las propiedades que tiene el material. Entonces, generalmente cuando ustedes se encuentran por ahí en los libros, van a ver que la densidad de corriente depende de las propiedades del material, ¿cierto? En muchos casos, la densidad de corriente se define como una sumatoria, ¿cierto? La densidad de corriente se define como una sumatoria de todo el número de cargas, ¿cierto? Yo les digo cargas, pero generalmente vuelvo y les digo, siempre los que se mueven son los electrones, de cargas que se mueven a esa velocidad. Entonces, este I puede ser desde 1, 2 hasta N, ¿cierto? Número de cargas. Q son la carga y B es la velocidad. B es la velocidad con la que llegan esas cargas. O sea que la densidad de corriente, ¿cierto? Suma toda la gran cantidad de cargas que se mueven a través del material. Entonces aquí nosotros vamos a tener en algunos casos, cuando el medio es completamente continuo, se dice que J es igual a ρ por la velocidad de las partículas, cuando el medio se considera continuo, ¿cierto? Y este ρ que está aquí, que nosotros conocemos, ¿cierto? En este caso nosotros lo vamos a llamar la densidad de carga en un punto. Esta es la densidad de carga. Densidad de carga. Bueno, entonces de aquí nosotros podemos ver que esta densidad de corriente, claro, en algunos casos
nosotros por ahí la hemos relacionado con el campo eléctrico. ¿Cómo se relaciona la densidad de corriente con el campo eléctrico? Cuando nosotros estamos estudiando todas las propiedades que tienen estos materiales, también encontramos que J, esta misma J, está relacionada con el campo eléctrico que se está aplicando y es igual a sigma por E. J es igual a sigma por E. Me voy a regresar al tablero número 5. Observen que E es el campo eléctrico y J va a ser la densidad de corriente. Y este J igual a sigma por E es lo que nosotros conocemos como la ley de Ohm. O sea, realmente en este caso, la ley de Ohm está enunciada en función de J, siendo este sigma la conductividad eléctrica. Conductividad eléctrica. Como la conductividad eléctrica se relaciona con ρ, la resistividad del material, resistividad, ¿cierto? Con el inverso, entonces esta parte ustedes también ya la trabajaron. Nosotros también podemos encontrar que la ley de Ohm se puede ver de la forma 1 sobre ρ por E. Recuerden que en este caso, como J está relacionada con cuánta corriente atraviesa un sistema por unidad de área, y recuerden que el campo eléctrico dentro de un material está relacionado directamente con la diferencia de potencial. Esto lo hemos visto en varias clases. Delta B es igual a E producto punto D. Recuerden que acá hay un menos, ¿cierto? En donde este delta B es potencial final menos potencial inicial, ¿cierto? Y generalmente el potencial final casi siempre lo colocamos en la placa negativa. Entonces aquí nos va a quedar que esto es menos E por D, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar que el campo eléctrico no es otra cosa que el potencial sobre la distancia. Y si nosotros hacemos todo el reemplazo de esto, reemplazamos J, que es la corriente por unidad de área, igual a 1 sobre ρ, y reemplazo el campo que sería B sobre D, nosotros encontramos aquí que B es exactamente igual, ¿cierto?, a ρ por D sobre A por la corriente. Y esto no es otra cosa que la resistencia. Esto que está acá es la resistencia. Y de aquí nace la famosísima ley de Ohm. O sea que la ley de Ohm, que ustedes conocen como voltaje igual a resistencia por la corriente, nace realmente del análisis de la densidad de corriente en la que se consideran que el movimiento de los electrones dentro del material ocurre con velocidad constante. Recordar que la densidad de corriente es una sumatoria del número de cargas que se mueven con esa velocidad, ¿cierto? Y que la densidad de corriente también es una medida de cuánta corriente pasa por unidad de área por el sistema. Entonces, bueno, profe, ya nos dio toda esa teoría, pero todo eso, ¿cómo se utiliza? Eso es lo que vamos a ver entonces en nuestra siguiente clase. Como abrebocas, ¿para qué sirve entender esta situación? ¿Sí? ¿Para qué me sirve a mí entender la ley de Ohm? Entonces, si yo aplico, les voy a dejar para que ustedes lo revisen, lo analicen y en la siguiente clase vamos a analizar pues esta parte, ¿cierto? Voy a colocar dos materiales seguidos, les pido disculpas por mis dibujos, ¿cierto? Voy a aplicar acá una fuente de 50 voltios y voy a colocar dos elementos que ambos son hechos de cobre, ¿ok? Y voy a colocar que este de acá tiene una longitud L y tiene una área transversal A, mientras que este de aquí voy a poner que tiene un área transversal a medios, pero tiene la misma longitud, ¿cierto?
Entonces, vamos a calcular, o van a calcular ustedes, cuál es la corriente que transita por este material, cuál es la corriente, ¿cierto? ¿Cuál es la corriente que pasa? ¿Cuál es la resistencia? ¿Y cuál es el voltaje sobre cada uno en esta configuración? ¿Y qué pasa si ahora yo cambio la configuración manteniendo el voltaje de 50 voltios? No es obligatorio, es para que lo analicen, ¿ok? No es que yo vaya a llegar y a ver, lo hicieron, no lo hicieron, no, es para que lo analicen. Si ahora se coloca en esta configuración, se mantiene la misma longitud L, ambos son hechos de cobre, este tiene área A, este tiene área A medios y mantienen la misma longitud. ¿Cuál es la corriente que pasa por cada uno? ¿Cuál es su resistencia y cuál es la diferencia potencial? Para analizarlo usando la ley de Ohm. ¿Ok? Bueno, el día de mañana, perdón, el día miércoles, lo que vamos a hacer es ejercicios, o sea, vamos a hacer ejercicios de aplicación de la ley de Ohm, cómo hallar esa densidad de corriente, cómo se halla la velocidad de los electrones, cómo se calcula la resistencia, dónde buscamos la tabla de resistividad, y eso es lo que vamos a hacer el miércoles y el viernes, lo que vamos a hacer es ver la aplicación de las reglas de Kirchhoff. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Qué preguntas tienen? Preguntas, chicos, ninguna. ¿Te quedaron todos dormiditos? No, maestra, no hay ninguna pregunta. Ninguna. Dana No Gabriela, por el momento, ¿preguntas? profe. Ninguna. Bueno, no por el momento, ¿cierto? Porque es la teoría. Eso está bien, está bien. Bueno, chicos, entonces el día miércoles lo que vamos a hacer es hacer los ejercicios que yo sé que cuando empezamos a hacer como la parte de aplicación para ustedes es más sencillo trabajar. ¿Ok? Más o menos, terminando el tema este viernes, más o menos podríamos planear el segundo examen. Si a ustedes les parece, mis apreciados estudiantes, podríamos planearlo para el 10 de febrero. ¿Qué piensan ustedes? Chicos, ¿les parece poner el examen para el 10 de febrero o para el 5 de febrero? Pues para mí no hay problema. Sí, profe, para el 10 está bien. ¿Mejor el 10 que el 5? Sí, profe. Maestra. Listo, ok. Bueno, entonces, ¿les parece que genere un taller en base a lo que terminemos esta semana de clase? ¿Quieren que hagamos un taller? Sería bueno, profe. ¿Sería bueno hacer un taller? Bueno, ¿quieren que el taller se maneje de forma individual o grupal? Grupal. Grupal, profe. Grupal para todos. Listo. Bueno, entonces esta semana, apenas terminemos el tema del examen, voy a generar un taller guía, ¿sí? Con ese taller guía vamos a afrontar el examen, así como ustedes se dieron cuenta la vez pasada, nosotros les generé unos talleres y en base en esos talleres así se generó el examen. Me parece que es una buena forma de trabajar. Yo creo que la próxima clase podemos hablar cómo vamos a hacer el siguiente examen, ¿les parece? Bueno, chicos, entonces por el día de hoy hemos terminado. Nos vemos la clase del miércoles. Vamos a hacer ejercicio de aplicación de la ley de Ohm. Un abrazo para todos. Yo sé que no es sencillo hasta ahora la clase, pero bueno, agradezco mucho que entren. Un abrazo para todos y un feliz día. Chao a ustedes.